de datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el cálculo que hacen desde allí de lo que puede dejar la pandemia en un mundo que ya tenía problemas para conseguirle empleo a todas las personas. Sí, los problemas son muy grandes, Guille, y cuando uno hace política económica, hace exactamente política económica para contener empleo. Y los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en términos internacionales, muestran que como consecuencia de la pandemia, en el segundo trimestre del año 2020, se va a reducir en un 7% las horas trabajadas. Ahora. Eso, sí, ahora. 7%. ¿Sabés qué representa en el mundo? 200.000 puestos de trabajo menos. Ahora, también en el informe, la Organización Internacional del Trabajo dice claramente que la población económicamente activa a nivel mundial es aproximadamente 3.000 millones de trabajadores. Y cuando desarrolla y explica que estas actividades que están acá a la vista son las que van a tener problemas: comercio minorista, como es acá en la Argentina, servicio de alojamiento, servicio de comidas y lo que es la industria, manufacturas. La Organización Internacional del Trabajo lo dice claramente: 1.250 puestos de trabajo están en riesgo, muy probable que pierdan el trabajo. Eso lo muestra, y uno cuando ve, yo estaba mirando un informe de la Unión Industrial, del Observatorio de la Unión Industrial Argentina, lo dice muy claramente. Hay muchas pymes, pero muchas pymes, el 20% dice el informe, que inclusive con la ayuda del Estado y con los bancos financiando a una tasa del 24%, no se van a poder salvar, van a tener que cerrar y generar desempleo. Insisto, ¿no, Guille? Recién estábamos hablando de los bancos, que cuando uno le va a pedir dinero después de 30 años de ser cliente, le dicen: vos sos cliente de riesgo. Chocolate por la noticia, ¿no? Pero lo más importante, después de la salud, después de la cuarentena, es intentar salvar a tu cliente de 30 años, intentar salvar a la pyme. Por eso insisto, en lo que se viene en la economía, Guille, es o la economía o los bancos. Es muy interesante igual cómo la realidad impone un cambio de lógica. La propia realidad empuja al cambio de lógica, a pensar las cosas desde otro lugar, a razonarlas de otra manera. Y cómo hay cosas que uno toma como normales, casi que tonterías, niñerías, que al fin y al cabo solamente formaron parte de la manera en la que uno fue educado y que puede cambiar radicalmente frente a una realidad incontrastable. Y la realidad es que hoy uno necesita solo lo que necesita y no muchas de las cosas que dicen que necesitamos. Eso puede cambiar el mundo, claramente. No lo va a hacer radicalmente, el mundo es mundo desde hace muchos años, pero sí puede provocar algún cambio profundo. Sí, yo creo, Guille, como lo decís vos, el consumo cambió. El consumo cambió. De eso estaba hablando. Claro, el consumo cambió, la forma de consumo, la mirada del consumo, y de hecho eso hizo retraer el circulante. El dinero es algo más complejo. Lo que puede hacer el Estado, el Banco Central, en la economía es inyectar circulante, que en términos económicos eso no es dinero. El dinero, generalmente, ya hablábamos con el Bocha Fernández, el dinero lo crean los bancos cuando generan créditos, cuando vos depositás y ellos dan créditos. Ahí se crea dinero, ahí esa es la creación de dinero. Ahora, el Banco Central lo que puede hacer y está haciendo es circulante. Cuando se cae la economía, como consecuencia de una receta para combatir el coronavirus, se cae el consumo, lo que deja de haber en la calle es circulante, y eso hace que se caiga aún más la economía, se desacelera el multiplicador, la velocidad del dinero. Y bueno, la realidad es que hoy el Banco Central muestra que está haciendo lo que puede, pero insisto, creo que falta más logística para llegar a los sectores populares. Fíjate qué interesante, sobre el consumo y la realidad, y cómo uno toma algunas cuestiones como propias e incluso de manera sentimental. Día del Padre. Un ejemplo. Ya sabemos que los textiles están muy mal en Argentina, desde ahora, sino hace unos cuantos años que están muy mal. Entonces ayer escuchaba una propuesta que hablaba, como idea, de modificar la fecha del Día del Padre. ¿Se puede modificar el Día del Padre, la fecha del Día del Padre? ¿O siempre fue una fecha comercial, que es algo que se ha planteado siempre, ¿no? Y claramente uno empieza a comprender la lógica del mercado, que no está mal, sencillamente está buenísimo identificar algunas cosas que suceden, ¿no?
para el futuro, porque entiendo que los hábitos de consumo van a modificarse. Sin ir más lejos, Guille, hoy empezamos la semana de Pascuas y con respecto al consumo, mi familia, yo tengo... No, eso se modificó radicalmente. Es radical la modificación y hoy leíamos los titulares. Los precios aumentaron un 100% de los chocolates referidos a... Bueno, esta es una celebración religiosa y a nadie se le hubiera ocurrido cambiarla de fecha, obviamente. Pero digo, esas fechas que muchas veces nosotros tomamos como referencia no son más que una fecha comercial, claro, a veces. Y ahora va a quedar claramente establecido, que no está mal, insisto, no es que me estoy quejando de eso, sino para que puedan poner el foco en las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Que parecen a veces incorporadas a la vida cotidiana como lo más normal y después ante otra realidad se presentan de otra manera. Lo mismo, se presenta como de otra manera, para razonarlo de otra manera, para poder pensarlo de otra manera. Bueno, el comercio, para mí, la fecha con respecto al Día del Padre, ¿no? Esto es una queja, tal vez. El Día de la Madre es más representativo. El Día de la Madre es más representativo y seguramente son más beneficiadas las mamás, y como corresponde, ¿no? El año pasado le regalaron un traje para el Día del Padre. Ah, sí, es verdad. Este año es verdad, no se lo van a regalar. No me lo van a regalar.